La gracia y la paz, Dios me ha escogido para anunciar el Evangelio de la verdad. He estado filmando algunos videos, compartiendo, y espero que nos sigan visitando en la página de YouTube. En San Juan capítulo 4, verso 20 al 21, dice la palabra que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde que se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús deja estableciendo un nuevo orden. La gloria de Dios se manifestó en el monte y la gloria de Dios se manifestó en el templo. Pero Jesús da un nuevo orden, que la gloria de Dios se iba a manifestar en el nuevo templo que Jesús iba a edificar. Ese templo ya no es hecho de mano de hombre. Ese templo es hecho de mano de Dios al traer la oportunidad a la humanidad para que se arrepienta y tenga la oportunidad de renacer del Espíritu, para crear un nuevo templo espiritual de un grupo de personas. Y ese grupo de personas es la iglesia. La palabra iglesia ya se nombró en el Antiguo Testamento. Viene de una palabra eclesias. En el hebreo no se tradujo como iglesia, sino se lo tradujo como asamblea. Las mismas letras, las mismas palabras son expresadas para el Nuevo Testamento como iglesia. Es la asamblea del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, el grupo de personas. Ese va a ser el nuevo templo. Ya no va a ser un templo hecho de bloque, de cemento, de piedra o de cualquier otro material. La gloria de Dios se ha de manifestar ahora en las vidas de las personas que depositan su fe y su esperanza en este Evangelio del Señor Jesucristo. Jesús dijo: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan al Padre que le adoren. La mujer samaritana le preguntó en el versículo 25, le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Jesús nos ha aclarado todas las cosas. Y por medio de los apóstoles también nos han expresado la verdad que está escrita en la palabra de Dios. La palabra de Dios en Mateo capítulo 18, versos 19 al 20, dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí está explicando todas las cosas, está aclarando todas las cosas al Señor Jesús. Es el nuevo orden, que ya no es necesario que la gloria de Dios se manifieste en un templo hecho de manos de hombre, sino que ahora la gloria de Dios se va a manifestar cuando se están reunidos dos o tres personas. Nótese la cantidad de personas que dice el Señor Jesucristo. Para evitar esto de la mercadería, del negociado y de la manipulación de hombres que utilizan la palabra como fuente de ganancia para engañar a un grupo de gente y para hacer a las personas que sean seguidores de sus personas y para poderles sacar todo lo que ellos quieren a su conveniencia. El Señor Jesús aclara todas las cosas y quiere desbaratar todos estos imperios. Quiere desbaratar todas estas jerarquías. La palabra de Dios muestra también en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, y les dice el apóstol Pablo a los corintios, porque el apóstol Pablo ya comprendió la verdad. Jesucristo le hizo comprender, le dio la revelación del mensaje, cómo iba a ser ese nuevo orden. Recuerden que Pablo también era un celoso de su religión. Recuerden que Pablo también era uno que adoraba en el templo
y él era celoso de su religión. Pero ahora, cuando el Señor Jesús tuvo misericordia de él se convirtió a Jesucristo. El gran celo que tenía por su religión se tornó en un amor hacia los hermanos que estaban confundidos en su religión, queriéndoles convencer a Cristo para que se conviertan a Jesucristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:16, este nuevo orden, esta nueva fe que recibió, les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol Pablo también comprendiendo esta gloriosa verdad. Espero que cada uno de vosotros también comprendáis este misterio, que ahora ya no es ese templo hecho de manos de hombre, queda en segundo lugar para entender que ahora el templo es el grupo de personas creyentes que se reúnen en cualquier lugar. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 14. Jesús sigue explicando y los apóstoles reciben esta gloriosa verdad. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La iglesia está conformada por hijos de Dios que son guiados por el Espíritu Santo. No son guiados por hombres. El templo de Salomón estaba administrado por los sacerdotes. Ellos eran los que guiaban al pueblo, ellos eran los que recibían los sacrificios, y por medio de ellos el pueblo se acercaba y se conectaba con Dios. Ahora no necesitamos hombres para acercarnos a Dios, necesitamos a Jesucristo y al Espíritu Santo. Por eso dice: todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice la palabra. Si estamos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo el rudimento de leyes de obligatoriedad a religiosismos. Porque la ley era un sistema religioso de obligatoriedad, donde todos estaban obligados a guardar la ley. Ahora sabemos ese versículo hermoso que dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, porque el Señor Jesús nos ha libertado. Y ahora por eso dice: si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo esclavitud. Si usted está guiado por el Espíritu, usted no debe permanecer en esclavitudes denominacionales ni religiosas. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 4, verso 24, San Juan 14, verso 24 al 26, dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas, todo lo que yo os he dicho. El Señor Jesús está expresando que Él merece nuestro amor. Nosotros debemos de amarle a Él. Y si le amamos, debemos de guardar su palabra, lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha enseñado. Que no necesitamos ser guiados por hombres, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Si le amamos a Él, debemos de guardar esta palabra. Si usted ama a Dios, a Jesús, Jesús le dará el Espíritu Santo. Él le guiará al conocimiento de la verdad, pero usted tiene que renunciar toda confianza en el hombre, en hombres, en maestros terrenales, en cualquier persona que le quiera guiar y orientar a un sistema religioso de esclavitud. Mi persona solo está para orientarles. No estoy guiándoles a ustedes a un sistema religioso. No estoy predicando para mi conveniencia. Yo no soy pastor, tampoco soy un profeta, no me denomino nada. Simplemente soy una persona, un hijo de hombre, que Dios ha escogido para anunciar esta verdad, para que usted sea libre. Porque mi intención, no llevarle a una esclavitud denominacional ni religiosa, sino que usted sea libre para hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros tenemos que enseñar a los hombres a hacer la voluntad de Dios. Porque si no enseñamos a hacer la voluntad de Dios, entonces el Señor nos juzgará duramente.
La palabra de Dios, por eso dice en Hebreos capítulo 8, verso 8 hasta el 11, dice esto, miren, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y ese es el pacto el que estamos disfrutando ahora. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Espero que ahora nosotros sí permanezcamos en este nuevo pacto y aceptemos este nuevo pacto. Y dice, y yo me desentendí de ellos, así dice el Señor. Ellos no permanecieron en el primer pacto, por eso Dios se desentendió con ellos. Y si hoy no permanecemos en este pacto, que nosotros debemos de confiar únicamente en Jesús y en su Espíritu Santo, en su guía, en su dirección, y ustedes están confiando en hombres, quiere decir que Dios se va a desentender de usted. Si usted está confiando en religiones, en denominaciones, el Señor se va a desentender de usted, porque no hay religión que salve, y no hay hombre que nos pueda salvar, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres de que podamos ser salvos. La palabra de Dios dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Esto es lo interesante. Dice la palabra que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, podemos comprender todas las cosas de Dios. Y no necesitamos ser enseñados. Por eso dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esta es la esperanza y la fe que ahora yo tengo y que quiero transmitirles a ustedes. No necesitamos estar subyugados por hombres terrenales que quieren aprovecharse de nosotros, o tal vez son hombres que en realidad son sinceros, pero están engañados, ciegos. Esos pastores, esos predicadores, esos maestros de este mundo, tal vez sí son sinceros, pero están engañados con un falso espíritu. Y si ellos están engañados, están ciegos. Y si yo soy seguidor de ciegos, ambos caeremos en el error. Por eso es que el Señor me mandó a predicar esta palabra, para que podamos abrir los ojos y poder entender el Evangelio. La palabra de Dios también dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Debemos entender que aquellos pastores, líderes y profetas y religiones no creen como está en la palabra de Dios y no creen este mensaje que yo estoy dando. Por lo tanto, se han tornado incrédulos. Si ustedes han sido llamados por el Señor y si ustedes quieren ser guiados por el Espíritu Santo y ya no por hombres, ustedes deben de apartarse de aquellos que no lo creen así. Y por eso dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué acuerdo hay el templo que son ustedes los que han creído en Jesucristo de todo corazón y han recibido el Espíritu Santo? ¿Qué acuerdo hay ese templo que son ustedes con toda esta idolatría denominacional, con toda esta idolatría religiosa, con toda esta idolatría siguiendo hombres, unos, otros, adorando objetos, adorando ídolos? ¿Qué concordia hay ese templo que son cada uno de ustedes con toda esa idolatría? Por lo cual, dice el Señor, el verso 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice el Señor. La condición que Él nos pone para recibirnos es que nos apartemos de toda confianza en hombres,
en maestros, en profetas, en apóstoles, lo que sea que haya, y que no crean como estoy expresando y como dice la palabra de Dios, porque lo que estoy expresando concuerda con la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se contradice. Toda la palabra concuerda en lo que yo estoy expresando, porque el Señor así me ha aclarado, ha abierto mis ojos, me ha hecho entender. Y dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. De esta manera nosotros podemos servirle al Señor en un nuevo régimen, en un nuevo pacto, y podemos expresar el mensaje de las buenas nuevas. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 2 verso 24: si lo que habéis oído desde el principio bíblico, desde el principio de los apóstoles, desde el principio de Cristo, no desde el principio de las religiones, porque hay muchos cogen este texto de muchas religiones para decir que lo que has oído desde el principio permanece en vosotros, pero se refieren al principio de sus religiones. No me refiero a ese principio, sino al principio del Evangelio del Señor Jesucristo, al principio del ministerio, cuando Él empezó a explicar todas las cosas. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si ustedes no permanecen en lo que Dios habló en un principio, como ellos practicaron el Evangelio y han adoptado un nuevo sistema, una nueva manera, han adoptado otro Evangelio, entonces ya no permanecen en el Padre ni en el Hijo. Pero si ustedes practican tal y como practicaban los apóstoles en un principio, la doctrina de los apóstoles, la oración, el partimiento del pan, la comunión unos con otros, el comer juntos con alegría y sencillez de corazón, todas esas prácticas, el participar con el pobre, con la viuda, todas esas prácticas, si ustedes hacen así y no practicar haciendo templos, si ustedes permanecen en esa palabra, entonces dice que ustedes permanecen en el Padre y permanecen en el Hijo. Primera de Juan capítulo 2 verso 26. ¿Cómo empezaremos este nuevo pacto? Estoy seguro que muchos temen abandonar sus religiones, abandonar sus denominaciones, porque les han intimidado, les han amenazado, les han dicho que si es que se van de las denominaciones, van a ser maldecidos, les va a ir mal. Eso les han amenazado, les han dicho que Dios se va a apartar de ustedes, eso les han amenazado, les han intimidado, y por eso ustedes tienen miedo a rebelarse a sus denominaciones, porque ellos les acusan que ustedes serían esos apóstatas. Pero ustedes, al apartarse de ahí, sí, serían apóstatas, pero de sus religiones, pero no serían apóstatas de la iglesia de Jesús. Más bien, estarían renunciando a todas esas cosas malas que practican ahí, a todas esas impiedades, a todas esas enseñanzas, a todas esas doctrinas. Ustedes estarían acercándose más bien al camino de la verdad. Así es que no teman, el nuevo orden es este. Dice, os he escrito esto sobre los que os enseñan. ¿Cómo podemos nosotros seguir adelante sin la ayuda de hombres? Sí se puede, con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Usted debe de creer que la unción del Señor, ese Espíritu Santo, permanece en ustedes. Y dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Usted debe de creer esta palabra, vuelvo y repito, Primera de Juan 2, 26 hasta el 27. Usted no necesita de que nadie le enseñe, porque la unción que es del Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas, y lo que Él enseña, eso sí es verdad. Por eso dice, os he escrito sobre los que os engañan, para que ustedes entiendan cómo debe de ser. San Juan capítulo 6, 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí, o sea, a Jesucristo.
Nosotros necesitamos solo a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá acercarse a Dios sino solo por Él. Usted no necesita acercarse a Dios por medio de una religión, de una denominación, por medio de un hombre terrenal. Usted necesita acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Solo Él es el único camino, la verdad y la vida. Y dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Él. Esta es la gloriosa verdad que os he querido compartir. Segunda de Corintios capítulo 3 del 4 al 6 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Qué es lo que están enseñando las denominaciones y las religiones? Que ustedes tienen que prepararse. Y les tienen dando seminarios, les tienen dando sus sermones, les tienen dando, a veces les repiten ya un seminario, un sermón, ya les repiten un instituto, ya les repiten el curso para parejas. ¿Cuántas veces han recibido cursos para parejas, curso para padres, que cursos para hijos, que escuelitas dominical, que cursos para los jóvenes, para las jovencitas, que cursos prematrimoniales? Tantas cosas, y le dicen que usted tiene que prepararse desde un instituto, que usted tiene que estudiar y comprar esos libros que les venden ahí, esos folletos que les venden, esos módulos de que usted tiene que... ¿Sabe qué es lo que pasó con mi vida? Cuando yo estuve engañado en esas denominaciones, yo seguí eso, pero estuve engañado, porque en todo eso mi vida espiritual no había crecido nada. Solamente creció mi papelera, mi librero, con un montón de módulos, de folletos y de carpetas. Dice la palabra de Dios que nuestra competencia proviene de Dios. Nadie puede conocerle a Dios por medio de la intelectualidad, pero estas denominaciones, religiones quieren a ustedes enseñarles por medio del intelecto. Por eso les quieren hacer grabar a la fuerza, memorizar a la fuerza los versículos. Y le quieren hacer memorizar un versículo cada domingo. Pero eso es algo memorizado, que no da ningún fruto. Eso es lo que dice: la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Para poder seguir este camino y ser guiado por el Espíritu Santo, para que el poder de la excelencia de Cristo sea de Dios y no de los hombres, Pablo tuvo que botar a la basura todo lo que había aprendido a los pies de Gamaliel, todo lo que había aprendido de la religión, todo lo que había aprendido de su denominación, todo lo que había aprendido, esos libros, esos estudios de su religión. Dice que todo esto lo he botado por basura. Y para yo poder, ¿sabe qué?, ser guiado por el Espíritu, también tuve que botar todos esos libros, esos folletos, de todos estos pastores, de todos estos seminaristas y de todos estos profetas que nos dieron, que tenía un montón así. Tuve que botar todo eso a la basura. Ahí hubo mucha plata, mucho dinero ahí invertido. Déjeme decirle que el poder de Dios, el conocimiento de Dios, no se lo obtiene pagando, se lo obtiene por gracia. De esta manera, Dios nos va a guiar a través de su Espíritu, confiando solamente en Él. Él es un Dios vivo y poderoso que nos puede guiar a través del Espíritu Santo. Estos temas seguiré compartiendo y les invito a que sigan viendo los demás videos que Dios nos está permitiendo subir mientras haya esta oportunidad. Mientras Satanás no se interponga y mientras Dios esté resguardándonos. Que Dios les bendiga.